Génesis 10, versículo 1, comienza así, dice: estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Hemos terminado el relato de la descendencia de las generaciones de Noé y ahora entramos a la cuarta generación, 4 de 10 que tiene Génesis. Y estas generaciones, lo que vamos a describir hoy en día es las generaciones de Sem, Cam y Jafet. Este capítulo, hermanos, tiene muchos nombres y muchas veces en las genealogías uno ve todos estos nombres y no ve mucho paralelo con su vida hoy en actual y se salta al siguiente capítulo. Pero como hemos visto con todas las generaciones hasta este momento, Dios tiene un propósito por el cual nos está diciendo estos nombres, esta genealogía, y entonces eso es lo que vamos a ver. Con el favor de Dios, hermanos, hoy vamos a ver todo el capítulo, porque sí hay muchos nombres, y aunque los nombres son importantes, en realidad lo que quiero subrayar son los paréntesis, donde el autor para de describir nombres y subraya o destaca algo importante de la genealogía, porque es ahí, hermanos, donde vamos a sacar no simplemente nombres, sino que la enseñanza que Dios nos tiene para nosotros. Y para resumirlo en como una oración, lo que vamos a ver hoy es que de un origen Dios permite una diversidad de personas y naciones, pero sigue siendo del mismo origen de estos 3 hombres, Sem, Cam y Jafet. Y podemos ver en nuestras vidas, hermanos, de que nosotros somos una parte de una diversidad humana grande. Uno no es como la otra persona. Y aún hoy aquí en este lugar podemos ver diversidades de las cosas que vamos a ver hoy en día. Pero el mensaje que nos está diciendo la palabra en el capítulo 10 es que no obstante las diversidades y las diferencias, el origen de todo es Dios. Y Dios ha dictado de por medio de esos 3 hombres se hayan hecho naciones. Igualmente nosotros somos parte de esa nación, pero igualmente somos parte de ese origen. Todos somos de Dios. Todo el mundo es de Dios. Y vamos a ver, aunque hay distintas maneras de la cual el mundo se identifica, pues Dios nos hace igual. Somos humanos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Las generaciones de Sem, Cam y Jafet. Comenzamos primero con los hijos de Jafet. Vamos a ver un detalle en medio de los nombres. Dice la palabra del Señor, versículo 2. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, hijo de Jafet. Entonces esta es otra generación. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, otro hijo de Jafet: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Dice versículo 5: de estos las costas de las naciones se dividieron entre sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Aquí lo que vemos, hermanos, es que los hijos de Jafet, hay múltiples generaciones. Primero vemos los hijos de Jafet y después no todos los hijos. No es que no tuvieron hijos los demás, pero vemos a Gomer y a Javán, que son otra generación después de esa, son los nietos de Jafet. Vemos esos nombres, pero lo importante es que ellos se dividieron, dice la palabra, en sus tierras, las costas de las naciones. Hablando de costas, estamos hablando de una costa que está al lado de un mar. Y entonces estas familias se dividieron, no se quedaron juntas. Unos se fueron para unas costas, otros se fueron para otras cosas.
Y fueron conocidos de cuatro maneras: sus tierras, su lengua, su familia y sus naciones. Cuatro maneras que la Biblia nos está diciendo que el humano se distingue. El linaje de Jafet se distingue de esta manera. Igualmente vamos a ver en el resto del capítulo que los restos de las naciones se distinguen de esta manera. Aún hoy, hermanos, estas cosas nos distinguen a nosotros. Cada uno tiene una propia tierra, la cual salió. Cada de nosotros tenemos una lengua, aunque nosotros tenemos una lengua común, el español, pero muchos a nuestro alrededor tienen diferentes lenguas, conforme a sus lenguas, dice la palabra. Sus familias, todos tenemos aquí un origen un poco diferente, distinguido por nuestros apellidos. Tenemos un diferente apellido, significando que somos parte de una familia que es distinta que la otra. Y la nación, la diferencia entre tierra y nación: tierra es una habitación física y nación es una conglomeración, algo más grande que una tierra. Por ejemplo, nosotros aquí estamos en la ciudad de Rancho Santa Margarita. Esto podemos hacer ahora que es una tierra adoptada por nosotros, por supuesto, porque nosotros tenemos nuestras tierras en casa, la cual surgimos. Pero Rancho Santa Margarita es una ciudad en un condado, es un condado en un estado, y es un estado en una nación. Ya ve que mediante que vamos en los niveles se está poniendo más grande, ¿verdad? Vemos que uno puede distinguir: tú vives en esta tierra, pero eres ciudadano de esta nación. Entonces estos son distintas maneras de la cual nosotros podemos distinguir una identidad en una persona. Y si se pone a pensar, muchas veces cuando nos conocemos a alguien, nos estamos distinguiendo por esas propias maneras. Cuando usted encuentra a alguien que es de su pueblo, ¿cómo se goza, verdad? Cuando usted se habla con alguien que es su propio lenguaje, usted se goza. Y espero que nos gozamos cuando nos encontramos a uno de la misma familia, aunque reconozco que no siempre es la razón, pero hay una manera de distinguirlo. Y igualmente la nación, lo vemos cada día de independencia, lo vemos en el mundial de soccer, lo vemos en todas las cosas, que cuando la nación se une, uno está por su nación. Entonces esto, hermano, no es una novedad, sino que es establecido por Dios. Dios permite esta diversidad, aunque todos surgieron de Jafet, un hombre dando a luz a muchos hijos, y ahora ellos se distinguen, pero el origen es fijo. Jafet, su linaje se dividió entre las costas, pero sigue siendo los hijos de Jafet. Igualmente nosotros nos podemos distinguir de muchas maneras, pero tenemos un origen fijo. Todos venimos de lo que Dios ha permitido en nuestras vidas. Versículo 6 comienza el linaje de Cam. El linaje de Cam es tratado un poco diferente literalmente en la palabra, ustedes van a ver. Ya terminamos en un párrafo el linaje de Jafet, pero Cam tiene un poco más detalle. Comienza versículos 6 y 7, los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Havila, Sabta, Rama y Sabteca. Y los hijos de Rama: Seba y Dedán. Lo que se
subraya y destaca aquí, aunque no la porción no hace mucho detalle ahorita, es que hay un nombre aquí que ya reconocemos. Si nos acordamos de los eventos del capítulo 9, cuando Noé se embriaga y se desnuda en su tienda, uno de sus hijos, Cam, ve la desnudez de su padre y la cuenta a sus hermanos. Por ese acto, Noé dijo una maldición sobre, no Cam, sino que el hijo de Cam, Canaán. Y ahora entonces podemos ver una diferencia entre Jafet y Cam. Es este muchacho Canaán, que en algunos párrafos vamos a ver cuáles son sus descendencias. Pero aquí, como lectores de la palabra, estamos viendo, este es el linaje de Cam, y Canaán, este es el hijo que maldijo Noé. Entonces eso lo tomamos en nuestra memoria y decimos, a ver qué nos dice la Biblia de ellos. Pero antes de llegar a Canaán, la Biblia nos va a decir de un otro hombre llamado Nimrod. Dice versículo 8, Cus fue el padre de Nimrod. Notamos de que en la lista de versículo 6 no nos menciona Nimrod. Entonces, Nimrod es diferente o se destaca un poco de los otros, de sus hermanos. ¿Cómo? Bueno, de una manera. Esta es la manera. Dice, Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Esa es una identificación diferente. Hasta este punto tenemos lengua, familias, naciones, tierras. Pero ahora tenemos un hombre, Nimrod, que fue poderoso en la tierra. ¿Qué significa ser poderoso en la tierra? El versículo 9 nos dice que él, Nimrod, fue un poderoso cazador delante del Señor. Entonces vemos en este poder que se distingue Nimrod, es un poderoso cazador. Nosotros reconocemos que un cazador es alguien que caza. Esa es la definición fácil. ¿Qué está cazando? Bueno, usualmente cuando hablamos de un cazador estamos hablando de alguien que caza animales. La Biblia nos está distinguiendo que él fue cazador de animales. ¿Y por qué no nos distingue eso? Porque hay un detalle en el final del párrafo que nos hace ver y preguntar, bueno, ¿cómo se hizo un poderoso cazador en la tierra? Pero esa es la primera distinción, es que él fue un cazador y fue un cazador poderoso, significando que había fuerza en sus habilidades de cazar. Tenía fuerza física, posiblemente también intelecto físico para hacer este trabajo de cazar. Yo digo eso porque yo no puedo cazar, hermanos. Yo no tengo lo físico ni la inteligencia para cazar. Yo le doy gracias a Dios que yo puedo comprar mi carne ahí en la carnicería, porque si alguien me da las normas para hacerlo, hermanos, yo no como, porque pues eso no es un detalle de la modernidad. Pero el cazar era muy importante, porque si el carnicero, ¿cómo va a comer uno? Bueno, va a tener que salir a agarrar su carne. Entonces vemos que Nimrod fue alguien que se destaca de los demás por estas maneras. Igualmente dice versículo 9, por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y en otras palabras, la razón por la cual dice eso la palabra es que no es solamente Nimrod se está diciendo yo soy poderoso, sino que hay otros que dicen y verifican que Nimrod es un poderoso cazador delante del Señor. Es verificado. Versículo 10 dice el comienzo de su reino. Y aquí otro detalle. La primera vez que vemos la palabra reino. Nimrod tenía un reinado.
¿Qué significa tener un reinado? Significa que habían personas que lo miraban hacia él como una autoridad. Y eso es otro detalle del poder de Nimrod, es que tenía autoridad en la tierra. Dice, el comienzo de su reino fue Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Hay un nombre que, si estamos bien estudiados en la palabra, nos suena un poco, bueno, como que esto es parte importante reconocer. Ese nombre es Babel. Hoy no lo vamos a ver, pero rápidamente vamos a ver la importancia de Babel en la palabra. Igualmente el versículo 11, de aquella tierra, entonces él estableció en la tierra de Sinar con estas ciudades, pero ahora dice, de aquella tierra salió hacia Asiria, otro nombre importante en la palabra, y edificó Nínive, Rehoboth-ir, Cala y Resén. Entre Nínive y Cala, aquella es la gran ciudad. Y ahora tenemos otro detalle del poder de Nimrod, que él edificó ciudades en las tierras de Sinar, en la tierra de Asiria. Y una de estas ciudades, Resén, fue tan grande que la Biblia nos dice que esta es una gran ciudad. Entonces el poder de Nimrod se manifiesta en su habilidad de cazar, en su autoridad terrenal y en su edificación de grandes ciudades, grandes pueblos. Y entonces empezamos a ver un detalle en la palabra, que el poder terrenal se puede medir y se mide en la grandeza de cómo las personas pueden establecer autoridad, fuerza y civilización. Y hasta hoy en punto no recibimos un detalle de la palabra que nos dice esto es malo. Pero sí tenemos que considerar qué significa la grandeza humana y compararlo a qué significa grandeza para Dios. Uno puede ser grande en la tierra, pero no necesariamente significa que va a ser grande para el Señor. Y esos detalles los podemos ver porque hay un contraste, nos dice la palabra desde el principio, entre las cosas terrenales y las cosas celestiales. Entonces, aunque podemos ver que la fuerza terrenal se puede medir tangiblemente, no podemos decir que este hombre Nimrod fue una persona grande espiritualmente. Solo podemos decir que es grande físico. Y podemos ver estos detalles y ver durante el transcurso del mundo, de la historia y aún hoy, que aún en estos días todavía se mide las personas, la grandeza de las personas por estas métricas y otras. Las personas que edifican grandes ciudades tienen sus nombres anotados en los historios. Las personas que tienen fuerza sobresaliente, ellos reciben una mención en los libros históricos. Y si usted se pone a pensar, hermanos, Nimrod, si la palabra de Dios nos dice que Nimrod era uno de los primeros que fue conocido de esta manera, podemos ver ese linaje de poder y autoridad terrenal, comenzando por medio de este hombre. Esperamos
que haya una correlación entre la grandeza terrenal y la de espiritual. Pero desafortunadamente, mientras leemos la palabra, no hay. Entonces usted y yo tenemos que considerar, los hermanos, si somos grandes aquí en la tierra y no grandes espiritual. Porque puede ver y sí hay un contraste entre las dos. Aquí se establece Nimrod. Pero seguimos en el linaje porque no hemos terminado con Cam. Dice versículo 13: Misraim fue el padre de Ludim, de Anamim, de Lehabim, de Naftujim, de Patrusim, de Casluhim, de donde salieron los filisteos, y de Caftorim. Como que tenía un ritmo, ¿verdad? Todo termina en im. Yo conozco a algunos padres que así nombran sus hijos, en como un ritmo para poder acordarse de eso. Pero el detalle importante aquí en este párrafo es Casluhim, porque nos dice en paréntesis la palabra, ¿de dónde salieron? Los filisteos. Interesantes detalles, hermanos, que hasta este punto un lector bíblico, si no ha leído el resto de la Biblia, dice, bueno, ¿quiénes son los filisteos? ¿Y por qué me dice la palabra que me tengo que acordar de esto? Porque hasta este punto yo no conozco quiénes son los filisteos. Y esto es la parte y el propósito de esta genealogía, es que para ustedes que podamos ver el origen de algunas de estas naciones y personas que existen en la historia de la palabra y la historia del mundo. La palabra nos está diciendo cuál fue el origen de estas personas. El origen es de Cam, que viene de Noé, que Dios preservó y permitió seguir para que poblaran la tierra de esos tres hombres. Y ahora vemos a Canaán, versículo 15, dice, Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het. Y, bueno, hago un paréntesis aquí, porque aquí vemos dos. Canaán fue padre de Sidón y de Het. Y ahora lo que viene no son hijos, sino que son grupos de personas. Dice, y el antepasado, Canaán, es el antepasado del Jebuseo, del Amorreo, Gergeseo, Jebeo, Araseo, Sineo, del Arvadeo, Zemareo y el Hamateo. Ya se cansaron de los nombres. No hay mucho nombre de acordarnos. No quiero que los memoricen, pero quiero que sepan que Dios les está diciendo el origen de estas personas. Y ahora pensemos en el contexto de que Canaán es un hijo con maldición. Y ahora miramos todos estos personajes, todas estas civilizaciones, todos estos grupos de personas son hijos. Es el linaje de una persona maldita. Dice el 18, sigue, y después las familias de los cananeos fueron esparcidas. Ahora notamos que va a regresar una similitud de la manera que estamos viendo esto. Vemos que Jafet se esparció igualmente. Y ahora vemos que los cananeos fueron esparcidas igualmente. El territorio, dice versículo 19, de los cananeos se extendía desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim hasta Lasa. Hay otros nombres ahí, hay otros países ahí, hay otras tierras ahí, que para nosotros, lectores de la palabra del Señor, son muy importantes porque viene historias, acontecimientos
Pero hoy nos está diciendo este es el origen. El origen es de Canaán, el origen es de Cam, el origen viene son los hijos de Noé. Dice 20, estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. El linaje de Cam se destaca con poder, autoridad y ciudades y civilizaciones. Aquí vemos de que el hombre ejemplado en Cam se multiplica de una manera donde se disparce, pero se distingue entre personas y grupos. Y vemos de que todos estos grupos tienen una autoridad, la cual todos dicen, este es nuestro rey, o este es el encargado. Y es interesante viendo esto porque cuando nosotros vemos el resto de la palabra de Dios, nosotros sabemos de que hay un reinado de Dios. Y nosotros somos parte como cristianos del reino de Dios. Igualmente somos un grupo que es apartado y es destacado de las otras personas alrededor nuestras. Igualmente nosotros tenemos un líder, un rey, Jesucristo. Él es nuestro rey. Y el extento del reinado de Jesucristo, lo cantábamos y ahora lo vemos otra vez, es los cielos y la tierra y todo debajo. Y aquí encontramos una tensión. Si Jesús es el rey de los cielos y la tierra y todo debajo, ¿serán que estos reinos están sujetos a Cristo? ¿Y cómo actúan de esa manera? Los reinados de estos lugares, de estas personas, se están sujetando al reinado del Señor Jesucristo, porque si no, hemos visto una tensión de la cual la Biblia sigue hablando y sigue exhortando, de que Dios es el verdadero rey de todo esto. Jesús, con su victoria en la cruz del Calvario, ahora se le ha dado potestad de todas las naciones. Y mi pregunta viendo todas estas naciones es que considero si estas naciones siguen a Jesucristo o están haciendo su propio dominio. Igualmente nosotros, lo que somos parte del reino de Dios, del reino de Jesucristo, ¿estamos sujetos a nuestro rey o estamos tratando de hacer y seguir otro reinado? Es una buena pregunta hacernos mientras que estamos viendo estos reinos, estas personas, porque esa diversidad no significa que uno debe de ir en contra de la autoridad de Dios, porque Dios mismo es que permitió que todo esto pasara. Entonces Dios quiere permite la diversidad, y Dios permite que eso surge de estos tres hombres o de las personas al cual Él pone enfrente. Pero eso no significa que podemos hacer lo que querramos, sino que la autoridad de las naciones sigue siendo Jesucristo para siempre. Y aunque se distingue Cam por comenzar estas naciones y estas personas juntos, termina siendo descrito igualmente como Jafet, todos según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras y por sus naciones. Versículo 21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Quiero hacer una pausa aquí porque eso es un poco diferente de cómo la Biblia nos presenta a Jafet y a Cam.
Cuando la Biblia presenta a Jafet y a Cam, no nos dice, no subraya uno de los hijos, sino que dice, estos son los hijos, estos son los hijos. Pero nos da dos detalles la palabra de Sem. Nos dice primero que es padre de todos los hijos de Eber. Y Eber va a ser un nombre que vamos a mirar aquí. Y uno puede decir, como lector, decir, ok, bueno, ¿cómo se destaca Eber? Y el segundo detalle es que dice la palabra, es hermano mayor de Jafet. Y aquí les quiero decir, hermanos, porque si escuchan esto de otras enseñanzas, la mayoría de las traducciones de la palabra del Señor dice que Sem es el hermano mayor de Jafet. Posiblemente van a ver una nota debajo de sus Biblias, o si miran a otras versiones, que dice que se puede decir igualmente, o Sem, Jafet, o Jafet es el hermano mayor de Sem. La razón por la cual es que el hebreo, cuando se hizo la traducción, se hizo de esta manera y miraron la traducción y dice, puede ser una de las otras. Pero no quiero que se confunda, porque nos acordamos de una cosa. Sem, en la bendición de Noé, ¿qué dice Noé? Bendito el Dios de Sem. Entonces, la mayordomía no se puede establecer por medio de quién es el primogénito. Pero también nosotros tenemos ese contexto de que el linaje de Sem va a ser ligado al propósito de Dios. Entonces, en decir que es el hermano mayor de Jafet, yo creo, igual ven claramente lo que nos dice la palabra, es que Sem es el primogénito. Pero el detalle importante que nos está trayendo la palabra es que este es el linaje bendito. Este es el linaje por el cual Dios va a obrar de una manera especial en la tierra. Y aunque no lo vamos a ver su término hoy, si usted mira a Lucas capítulo 3, el nombre de Sem va a estar ahí, en la genealogía de Jesucristo. ¿Qué me dice esto? Es que este linaje de Sem es el cual Dios va a utilizar y utilizó para traer al Mesías al mundo. Nos acordamos, hermanos, de que terminamos el capítulo 3 de Génesis esperando a alguien que le aplastara la cabeza a la serpiente. Hasta este punto no ha llegado nadie. No fue Adán, no fue Set su hijo, tampoco fue Noé. Aunque Noé, nosotros vemos que es un hombre justo, pero al final de su historia vemos que Noé también hizo sus fallas y tuvo sus fracasos. Entonces, la búsqueda del Mesías todavía está presente en este capítulo, pero la Biblia nos ofrece, y ahora que nosotros conocemos la verdad, podemos decir la razón por la cual fue bendito el linaje de Sem es que por medio de Sem, muchos años después, iba a venir el Salvador, el Mesías, Jesús. Entonces esos detalles me dicen que Sem no es el mismo linaje que Cam, no es el mismo linaje de Jafet, aunque tienen una base unida. Dice, los hijos de Sem, 22, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Hul, Heter y Mas. Arfaxad fue el padre de Sala y Sala de Eber. Ahora llegamos a Eber. Nos acordamos de que el principio nos dice Sem, padre de todos los hijos de Eber.
vemos lo que nos dice de Eber. Dice versículo 25: a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Un detalle aquí, un paréntesis, es la palabra de decir, no solamente nos dice Peleg y Joctán, que son los 2 hijos de Eber, pero nos dice que en los días de Peleg se reparte la tierra. Fue repartida la tierra. ¿Cuál evento es eso? No para hacerles como nos vemos la próxima semana, pero sí la próxima semana vamos a ver ese evento. Algo ocurrió en este instante, en los días de Peleg, donde la tierra fue repartida. Pero ya la Biblia nos está dando las pistas en el resultado. Si los hijos de Jafet están en las costas repartidos, si los hijos de Cam están en todos sus lugares, igualmente divididos, repartidos por sus tierras, naciones, lenguas, entonces algo pasó en los tiempos de Peleg para que eso fuera posible. La tierra se reparte en los tiempos de Peleg. Para terminar la genealogía de Sem, dice: Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Hasarmavet, Hera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Javila y de Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán, muchos hijos. Su territorio, dice versículo 30, se extendía desde Mesa rumbo a Sefar, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Se repite una vez más, la tercera vez, esa frase: según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Estos 3, Sem, Cam, Jafet, producieron un linaje cada uno, en el cual fueron distinguidos por estas 4 métricas: lenguas, familias, tierras, naciones. Y hasta hoy en día usted puede ver esta distinción en cada uno de ustedes. Pero lo importante de destacar de este día es que no importa cómo nos identificamos, nuestro origen es común. Usted, yo, todos los que estamos escuchando, nos podemos encontrar nuestro origen en una de estas naciones, la cual fue expresada en este día. Y eso, hermanos, nos debe mirar nuestra diversidad de una manera que honra lo que Dios quiere con esta diversidad. Y por muchos tiempos, hermanos, posiblemente vemos esto y dicen: yo no lo entiendo. Pero ahora sí lo podemos entender. ¿Cómo? Pues nos miramos a nosotros mismos. Nosotros somos la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, que Cristo Jesús fundó. Pero nosotros tenemos diversidades entre la iglesia, la cual el Espíritu Santo permite, no solamente permite, sino que galardona. Hay diferencias. Y para esas diferencias es fácil decir: bueno, nosotros somos de esta denominación, o de esta denominación, o de este pensamiento. Pero no nos debemos de olvidarnos que nuestro Rey es Dios. Jesucristo es nuestra cabeza. Es decir, que las diversidades no nos deben dividir de una forma donde decimos: yo no puedo estar contigo, yo no puedo estar contigo. Cuando se esparcieron las naciones, vamos a ver el detalle porque la siguiente semana,
Muchas de estas naciones se crecieron en isolación dependiendo de uno a otro. Todos conforme sus lenguas, todos conforme sus naciones. Pero estas personas siguen siendo humanos. Seguimos siendo una raza humana. Seguimos siendo la imagen de Dios, la cual Él nos hizo de esa manera. Y esto es lo que me dice esta tabla de naciones. Es que las naciones y el número de las naciones puede ser grandes. Y puede haber personas que surgen poderosamente. Pero yo sigo siendo humano. Yo sigo perteneciendo a Dios. Entonces la diferencia entre usted y yo no es mucha. Aunque sí hay diferencias y diversidades. Esto nos debemos de acordar cuando estamos tratando unos con otros. Si somos parte de la misma iglesia, si tenemos la misma cabeza, entonces nuestro trato unos con otros debe de tener esa misma base. Por eso, hermanos, las cosas donde uno odia al otro por la raza, por el lenguaje, por otra manera discriminatoria, esas cosas no son bíblicas, hermanos. La Biblia no nos manda a que somos linaje de hay que ir en contra de Eso no nos cuenta la Biblia. Hay otras religiones que ven esto y dicen, sí, nosotros, X grupo, somos los mejores. Entonces nosotros tenemos que ser mejores que los demás y nosotros debemos de sujetar los demás a nuestra autoridad. Por eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que tenemos diversidad en la unidad. Somos diversos, pero una cabeza, un solo Dios, un solo fe, un solo bautismo, un solo espíritu, una sola cabeza, Jesucristo. Entonces nos vamos de la genealogía no con un montón de nombres para poder nombrar a los niños, ni los nietos, ni las personas alrededor. Nos vamos considerando que todas estas personas tenían el mismo origen entre Sem, Cam y Jafet. También vemos de que Dios permitió esto que ocurriera. Y para entenderlo bien, reconocemos de que aunque con personas como Nimrod se pueden parar y decir, y se dicen de él, es poderoso, todos están bajo la autoridad de Jesucristo. Si vivimos nuestras vidas de esa manera, hermanos, estamos viviendo la voluntad de Dios. Si vamos en contra de la autoridad de Dios, pues vamos a ir en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y les exijo que nos acordemos del temor de Dios. Si vamos en contra de sus propósitos, de sus autoridades, entonces vamos en contra del Dios Altísimo. No sé si usted cree que puede ganar, pero yo nunca he ganado cuando he ido contra Dios. Jamás ganaré, lo tengo por seguro. Entonces, en vez de pelear, en vez de decirnos poderosos, reconozcamos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y una manera que lo podemos hacer en comunión es tomando de la Santa Cena. Nos ponemos de pie. Les acuerdo, hermanos, de que esto es un recordatorio que nos dice la palabra que lo debemos hacer con cuidado. Debemos de tomar esto de una forma digna, de una forma de la cual reconocemos lo que simboliza y lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, si usted no quiere participar en este día, no se sienta obligado. Pero
Esto representa, el pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue quebrantado. Yo gozo cuando veo las escrituras de que cuando Cristo resucitó, este cuerpo que fue inmolado fue restaurado. Por supuesto, siempre estaban ahí las señales, las marcas, las huellas de donde penetró los clavos y la lanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios restauró a su Hijo, le dio vida una vez más. Entonces, aunque fue quebrantado e inmolado, Dios lo restauró. Igualmente nosotros, hermanos, nosotros antes de estar aquí en el Evangelio, estábamos en nuestras propias familias, naciones, sin Dios, dice, sin rumbo a nadie, dice Efesios. No teníamos Dios. Estábamos en la oscuridad. Pero Efesios también nos dice de que cuando Jesucristo murió por nosotros, entonces ahora eso es el paso para que seamos juntos una vez más bajo una autoridad, un Dios, un Rey, un Espíritu. Y por eso tomamos el pan reconociendo que fue quebrantado, pero Dios lo restauró. Igualmente, nosotros fuimos quebrantados, pero Dios nos ha restaurado. Tomamos el pan reconociendo, Jesús, todo lo que pasaste, todo lo que diste, para que seamos en este día juntos y tengamos un compañerismo santo y puro delante de tus ojos. Tomamos el pan en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando yo veo Sem, Cam y Jafet distinguidos por sus propias familias, pienso en qué nos unen a nuestras familias terrenales: es sangre. Igualmente decimos a nuestros hijos: tú eres mi sangre. Y qué precioso es que cuando Cristo nos cubre con su sangre, Él dice que nosotros somos suyos, pertenecemos a la familia de Dios. Y eso es tan precioso, hermanos, porque no importa qué tierra, qué nación, qué lengua usted se identifica. Cuando nosotros honramos que la sangre de Cristo nos cubre, y cuando obramos en armonía y en unidad como iglesia, entonces podemos decir: sí, Dios es nuestro Padre. Usted es mi hermano, usted es mi hermana. Somos familia. Y lo bonito es que, pues, mi familia sufre la muerte, pero nuestra familia, aunque suframos muerte, vamos a resucitar en el final. Siempre usted va a ser mi hermano o mi hermana. Siempre Dios va a ser mi Padre. Por eso te damos gracias, Señor, que aunque vemos toda diversidad, tú, Señor, serás siempre nuestro Padre. Mis hermanos aquí, siempre mis hermanos. Todo porque tu Santo Espíritu nos lleva juntamente en el camino del Señor Jesucristo, para llegar con el Padre y gozar con Él por la eternidad. Que tu sangre, Señor, cubra nuestros pecados y que nos una en tu santa familia. Lo tomamos la copa, que es el nuevo pacto, y lo hacemos en memoria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomamos la copa. Ese canto: Él es que el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta,
Jesucristo basta, mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Gracias, Jesucristo. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, mis hermanos. Dios me le bendiga.